Además, les contamos que el gobierno advirtió de un nuevo error en el cálculo de las cuentas eléctricas, esta vez apuntando a las empresas por inconsistencias en los datos entregados al Ministerio de Energía. Y para abordar este tema delicado, por supuesto, conversamos a esta hora con el presidente de CONADECUS, Hernán Calderón. ¿Cómo está, Hernán? Gracias por estar con ¿Qué nosotros tal? en Mega Noticias ¿Qué Ahora tal? AM. ¿Qué tal, Maribel? Buenos días. Buenos Un días. gusto estar acá. Lo primero, ¿cómo se toma usted esta noticia? A mí me da la impresión que es un balde de agua fría, un nuevo balde de agua fría para todos los consumidores, para la ciudadanía, que en un momento dijo, o sea, estoy pagando de más, se soluciona, entre comillas, y luego surge una nueva interrogante, o sea, podría haber una nueva falla en la lectura y en las cuentas de la luz. Maribel, nosotros hemos dicho ya reiteradamente, el mercado eléctrico necesita una revisión de fondo porque tiene distorsiones. Esta es una más, así como fue el otro llamado error metodológico, ¿Mm? pero también hay otras distorsiones que hacen que los consumidores hoy día estemos siendo con una tarifa, tengamos una tarifa abusiva, que no es real. Y esto necesita una revisión de fondo. Las empresas aquí son las que tienen la primera responsabilidad de valorizar sus activos. Bueno, lo sobrevaloraron. Eso es lo que ha dicho una ya, que ella misma se autodenunció, y ahora también inmediatamente surgió la duda si las otras transmisoras también habrían hecho lo mismo. No me cabe duda de que si llegamos a descubrir de que nuevamente las otras transmisoras cometieron el mismo error o sobrevaloraron sus activos, esto ya es mala fe. Es una deshonestidad absoluta. Son ellos los primeros responsables, pero también tenemos que tomar en cuenta que los organismos reguladores tampoco están a la altura, no tienen la capacidad para controlar y fiscalizar y auditar que lo que se les está entregando es correcto. Esto es lo que ha pasado desde siempre y por eso hoy día parte de las tarifas están absolutamente distorsionadas por una parte, y aparte de eso, el Estado mismo ha provocado con legislación y modificaciones en la ley eléctrica que haya más distorsiones que van perjudicando a los consumidores. Por ejemplo, anteriormente la transmisión era parte del cargo que tenían las generadoras. Se separó de las generadoras y se nos cargó directo a los consumidores, que en nuestra cuenta, la cuenta del transmisor, es un 10% de la cuenta final que pagamos. Lo segundo que se hizo ahora es sacar los costos sistémicos, que también eran de cargo de la generadora y que a partir del 2027 lo vamos a tener, y ya en alguna parte lo estamos pagando, pero el 2027 se nos va a agregar un nuevo cargo que es de costo sistémico. Este costo sistémico, que en 2019 era de $0,5, Maribel, en algún momento llegó a tener un valor de $20, lo cual tendría que ser cargado a las cuentas de los consumidores a partir del 2027. Hoy día bajó, está entre $7 y $8, pero eso se van a cargar, porque las licitaciones que está haciendo la autoridad están sin costo sistémico, no lo está asumiendo la generadora. Entonces, pero además de eso, el 2019 se modificó el decreto 88 y se permitió que a un tipo de generadores se les diera un subsidio. Eso subió los costos sistémicos. Entonces, tenemos un mercado absolutamente abusivo que necesita una revisión completa y que además piense en los consumidores, los que estamos Sí. al final de la cadena, que no tenemos ninguna posibilidad de levantar la voz, representación, nada. Es que por eso le quería preguntar, porque usted ha hecho un diagnóstico, claro, que claramente tiene sentido con la realidad que estamos viendo, y es que nuevamente podría haber un error en las tarifas eléctricas, algo que impacta al consumidor que, como usted dice, no puede levantar la voz. ¿Quién lo escucha? Va a haber una reunión importante que ha llevado a cabo el Ministerio de Energía.
Y se ha señalado de que se va a hacer una auditoría, pero da la impresión, no sé si usted concuerda conmigo, Hernán, que llega tarde esta auditoría. ¿Cómo no se hizo antes? ¿Cómo no se fiscalizó antes esta sobrevaloración de las tarifas eléctricas? Bueno, eso es lo que nosotros hemos estado diciendo. El, los propios gobiernos han creado una estructura de fiscalización que de verdad es inédita. Tenemos 6 fiscalizadores en el área eléctrica. Esto lo que hace que nadie haga nada al final, porque cada uno tiene una partecita de la fiscalización. Por lo tanto, esta diversidad de fiscalizadores también aporta a que no se haga la pega. Y aquí claramente las empresas entregan sus informes sobre valorización de activos, pero el organismo que tiene que evaluarlos y auditarlos no lo hace a tiempo y simplemente están confiando en que las empresas lo han hecho bien. Y esto es lo que nosotros estamos diciendo, de que las empresas tienen que ser reguladas y fiscalizadas oportunamente, porque si no ocurren estos hechos como son estos sobreprecios, porque claramente aquí no llevamos un día, llevamos ya años en Años. que ese precio fue sobrevalorado y lo estamos pagando. Si está sobrevalorado el activo, la valorización tiene incidencia directa en la tarifa cuando se calcula la tarifa. Por lo tanto, si eso ya ocurrió, nosotros lo estamos pagando. Y los consumidores, no solamente el activo, la tarifa eléctrica es parte de la canasta para calcular el IPC, por lo tanto le afecta no solamente a eso, en pequeñas proporciones al final llega al IPC y por lo tanto me suben los productos, me sube el crédito hipotecario, las hipotecas, los créditos, todo. Incide en todo el tema financiero nacional, toda la economía se ve afectada cuando hay una distorsión de ese tipo. Y por lo tanto, aquí hay que buscar maneras de que esto sea más transparente, más activo y que sean valorados antes de aplicar las tarifas. No puede ser después que nos demos cuenta, después de años, que hubo una sobrevaloración de los activos y se aplican las tarifas y después nos damos cuenta que hay un error. No, creo que estamos actuando demasiado atrás. Por lo tanto, no solamente necesitamos que se revise la legislación que se le está aplicando a la industria, sino también el rol de los fiscalizadores y los reguladores y terminar esta dispersión de reguladores que tenemos, que la verdad que nadie entiende mucho, que hay 5 o 6 reguladores que regulan cada una partecita, se quedan con una parte con una parte de la regulación y el otro hace la otra, y eso hace que la descoordinación es total. Claro, y una auditoría que llega tarde porque en el fondo los consumidores ya pagaron ese monto extra en las cuentas de la luz. Ahora con esta primera falla, por así decirlo, en la tarifa eléctrica, en las cuentas de la electricidad, se determinó que se iba a devolver un monto, ¿no? Pero ¿qué va a pasar ahora? ¿Y qué acciones pueden tomar los consumidores, Hernán? Se lo pregunto. Bueno, aquí estamos un poquito amarrados de mano, porque primero necesitamos que el coordinador eléctrico, que es el que tiene que hacer la auditoría, la haga oportunamente, pero resulta que en la otra autodenuncia ya llevamos más de un año y todavía no se puede hacer la auditoría. Y en consecuencia, nosotros para poder hacer algún tipo de acción, necesitamos que estén claramente determinados cuáles son los montos del error, cuánto incidió en la tarifa y también las resoluciones de los organismos reguladores para tener los respaldos suficientes para poder hacer acciones. Ahora, ¿cuál tipo de acciones? Si muchas veces nosotros estamos en un impedimento porque se nos discute de que no se aplica la ley del consumidor, sino que se aplica la ley eléctrica. Entonces, eso es una discusión aparte que dura años en los tribunales y al final los consumidores nunca reciben y quedan defraudados porque nunca reciben las compensaciones. De hecho,
Claro, ahora se hizo un mecanismo más rápido para poder hacer del otro error metodológico, el cálculo, el doble cobro del IPC. Se está haciendo a partir del 1 de enero, se empieza a hacer la rebaja en la tarifa del precio nudo. Por lo Sí. tanto, en la cuenta generación va a tener un descuento que tiene aproximadamente, depende de las regiones, es diferente. Pero en este otro caso, en el caso que se autodenunció, ya llevamos un año y todavía no se hace la auditoría. Entonces aquí hay algo que los organismos reguladores con responsabilidades, esto tienen que hacerlo con urgencia y no esperar que ocurra el error, sino que hacerlo cuando les entregan la documentación con la valorización de los activos para calcular la tarifa, que se haga antes de aplicarle la tarifa. Por eso necesitamos, Maribel, una revisión de fondo. Este, este mercado está totalmente desequilibrado, con distorsiones que hacen una sobrevalorización del precio de la energía que estamos pagando los consumidores finales. Ahora lo escuchaba atentamente, Hernán, y yo le preguntaba por acciones que podían finalmente llevar a cabo a raíz también de este nuevo hecho. Los consumidores con ADECUS, usted dice que están atados de manos porque esto no regiría por la ley del consumidor, sino por la ley de electricidad. O sea, se puede aplicar la ley del consumidor en la medida en que nosotros tenemos la certeza que el hecho ocurrió. Por lo Ya. tanto, ¿qué es lo que exigimos habitualmente? Que las entidades fiscalizadoras y reguladoras hagan los procedimientos sancionatorios e investigaciones administrativas oportunamente y no estemos esperando un año para que tengamos el resultado. Porque tenemos que tener la certeza de que el hecho ocurrió, porque sería lamentable para nosotros hacer una demanda sin tener esa certeza de que el hecho fue comprobado ya por la autoridad y por lo tanto para exigir cuánto es el daño que evaluó la propia autoridad. Hernán, y Por lo cuando se tanto, tenga esa necesitamos... certeza, si se tiene esa certeza, ustedes ahí podrían finalmente Sí, demandar a exactamente. las personas, empresas responsables de esta alza o esta sobrevaloración, errores en las cuentas eléctricas, y qué respuesta podría haber en ese caso a los consumidores. Exactamente, si nosotros tenemos ese dato, ese es un dato fundamental. A veces lo hacemos sin tenerlo porque la evidencia es mucho mayor, pero en casos como este, donde hay que hacer un estudio de una auditoría a una valorización de activos, necesitamos tener un poco más de información para tener la certeza de que esto ocurrió. Por lo tanto, habiendo esa información, nosotros no tenemos ningún problema en hacer las demandas correspondientes para exigir la compensación y también, o sea, una cosa es la restitución y otra cosa es la compensación por el daño, que son Claro. cosas distintas. Y por lo tanto, eso es lo que nosotros esperamos. Nosotros siempre estamos estudiando todos estos eventos, todos estos hechos, para poder hacer y representar a los consumidores, que es la única instancia que tenemos, Maribel. Mm. No tenemos otra instancia. Aquí las tarifas las fija un panel de expertos y el panel de expertos resulta que no tiene representantes de los consumidores. No existe un representante de los consumidores. Por lo tanto, nosotros tenemos ese inconveniente y estamos exigiendo de que al menos los consumidores tengamos la facultad y la atribución de solicitar la revisión de las tarifas. Eso es uno de los métodos que estamos estudiando para que las asociaciones de consumidores puedan hacer y solicitar una revisión de tarifas, porque hoy día es tan asimétrico esta relación que existe en esta ley, que solamente los únicos que pueden solicitar revisión de tarifa son los mismos incumbentes. Nada más. Nadie más puede hacer, ni siquiera el Estado. O Ni sea, siquiera un sin organismo. duda que falta transparencia en todo el sistema. O sea, eso está absolutamente claro tras lo que estamos viendo, estas consecuencias también. Y le quería preguntar si ustedes como Conadecus quedaron conformes con la respuesta que hay a los consumidores
por ahora, ¿no?, que tiene que ver con que se van a descontar estos montos en las cuentas de la luz. ¿Es preciso, no es preciso? ¿Se esperaba más? ¿Hay otra forma también de compensar por el daño sufrido a los consumidores? Sí, sí. O sea, yo creo que el ánimo de compensar siempre va a haber. Yo creo que las empresas ante la evidencia no se van a poder negar a hacerlo. Lo que nos preocupa a nosotros es que esto está ocurriendo constantemente, porque ya llevamos 3, 4 eventos similares y quedamos siempre en la cola de la espera para poder resolverlo. Este mismo hecho en que Transelec se autodenuncia y él da una cifra determinada, la Comisión Nacional de Energía hace un cálculo preliminar y determina de cuál es la cantidad y llegan a acuerdos, pero todavía no tenemos el mecanismo para poder hacer ese descuento adicional a los consumidores que es distinto al otro rol de generadores, este es de transmisores. Claro. Entonces, fíjese que por todo lo que ha sucedido hasta el momento, el blackout, el corte general que hubo, todavía no tiene compensación para los consumidores. Y estuvieron horas y horas y se paralizó prácticamente todo Chile. Y no ha habido ninguna compensación para los consumidores por todas esas horas que estuvo el sistema, digamos, en el suelo, porque fue para todo Chile. Entonces, tenemos un montón de temas por delante que tenemos que resolverlo, pero para eso necesitamos que los parlamentarios también se pongan las pilas. Necesitamos de que la revisión urgente de todo lo que es la legislación y regulación de la industria eléctrica, porque ahí están todos los problemas que tenemos. ¿Y ustedes han sido convocados, Hernán, a exponer, por ejemplo, en el Congreso, a hacer todas estas aprehensiones también por las autoridades de gobierno, entendiendo que luego de que se sabe de este error, hubo varias reuniones también para determinar las compensaciones que realizar, hubo también ahí encuentros en el Congreso Nacional, comisión, incluso ya en el ámbito más político, una acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardo? ¿Cómo evalúa usted todo lo que sucedió también? Finalmente nos aprueba esta acusación constitucional, pero eso, usted ha sido convocado y lo otro, en el ámbito más político, ¿cómo usted evalúa finalmente las consecuencias y que esta acusación constitucional no se haya aprobado? Mire, nosotros fuimos convocados al Congreso. Hemos ido en reiteradas oportunidades y hemos manifestado con propuestas concretas cuáles son las modificaciones que necesita la legislación eléctrica y también fuimos a dar cuenta sobre la acusación constitucional en contra del ministro Pardo. Creemos de que si bien el Congreso la rechazó, habían temas que se hicieron en los informes que son fundamentales y que justamente parte de lo que el informe que se le entregó al diputado Mulet, que era el que presidía la comisión o el comité, estaba todos los problemas que tiene la industria eléctrica. Y por lo tanto, esperamos de que ahí que están declarados y están redactados y entregados todo lo que tiene el sistema eléctrico, lo que está distorsionando y que no se ha hecho, porque llevamos años en que no ha habido ninguna iniciativa importante para poder regularlo, se van cometiendo errores más errores. En el caso del ministro Pardo, claro, él recibió una carga que venía del año 2017 aplicándose este método, esta metodología. Esa es la historia del asunto. No es que él lo haya inventado, eso es. A él le cayó en el último periodo después de la actualización del congelamiento de la tarifa, cuando hizo el descongelamiento, surgió este tema.
Claro, pero lo que se le Probablemente hay culpaba, atrasos porque no se detectó antes, ¿ah? claro, lo que se le culpaba en su momento al ex ministro era que tuvo la información y no la dijo a tiempo. Exacto, exacto. El problema es que la información estaba del año Mm. 2017 y todos los que después vinieron la aplicaron y nadie dijo nada, todos guardaron silencio. Por tanto, para ser súper transparente, Maribel, la opinión personal mía, esta Ujú. es una opinión personal, esto se hizo el año 2017 con conocimiento del ministro de esa época, era el ministro Pacheco, junto con el que era el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, que era el señor Andrés Romero. Ellos fueron los que crearon la metodología y yo no me puedo imaginar que cuando se la pasaron a las empresas generadoras no se hayan dado cuenta, guardaron silencio. Mm. Esa es mi opinión con respecto a cuál es el origen del tema. Ahora, Bien, que el ministro no la comunicó oportunamente y a lo mejor nadie se dio cuenta, porque claramente aquí hay un organismo técnico que es el que ve eso, que es la Comisión Nacional de Energía, y la Comisión Nacional de Energía es la que le informa al ministro, porque ella es la que tiene que ver con el cálculo de la actualización de tarifas. Por lo tanto, creo que él tiene la responsabilidad de no haberlo comunicado oportunamente y de haberlo dicho, pero claro, esto era algo que se dio por asumido y que claramente los gobiernos que vinieron, en ese tiempo estaba el gobierno de la presidenta Bachelet, mm, después estuvo el gobierno del presidente Piñera, que también se aplicó, y después vino el gobierno del presidente Boric, que le tocó el periodo donde la tarifa estaba congelada, por lo tanto nunca se aplicó. claro. Él la recibió congelada ya. Y cuando descongeló, empieza a surgir el problema. Porque claramente se acumularon casi 5 años donde estuvo congelada la tarifa, y al actualizarla con mayor IPC, con mayor inflación, este, este, este margen, este error, que probablemente antes era marginal, más que marginal, no se notaba, con mayor inflación sí se notaba. Eso creo que es Y una eso, explicación sí, que tiene uno. sí. Bueno, Hernán Pero Calderón, cuénteme, para finalizar la idea. entonces yo creo que aquí lo fundamental, Maribel, es que de una vez por todas hay que tomar, como dicen, el toro por las Mm. astas y hacer una revisión profunda, urgente al mercado eléctrico y también a la forma como están actuando los organismos reguladores. Mientras tanto, los consumidores vamos a seguir siendo abusados con tarifas que no son reales y que están distorsionadas. Y sin poder levantar la voz, ese es el problema también. Muchas gracias, Hernán Calderón, por esta entrevista y comentar lo que está sucediendo. Gracias. Sabemos que hay una reunión importante que se está llevando a cabo, ha sido convocada por el Ministerio de Energía, así que Sí. vamos a estar informando sobre aquello. Que esté muy bien y que tenga buenos días. Bien, Maribel, muchas gracias. Adiós.